Un carburador que no está sometido a vacío no trabaja. Si no hay succión de aire, Mm. a veces no va a haber succión del combustible. ¿Sí? Perfecto. Lo toma el servo, ¿no? No, no. Cuando hablamos de vacío en el múltiple admisión. ¿Es el mismo vacío que toma el servo? Sí, pero entre servo y carburador no tiene nada que ver. No, te decía por el aire que entra, que sale del servo. El mismo vacío que genera el motor, el mismo vacío que genera el principio de funcionamiento de un carburador es el mismo vacío que vos usás como ayuda a pegar en el servo. Ok, Eso sí es cierto, es el mismo vacío, pero no tiene nada que ver con carburación. perfecto. ¿Alguno sabe cuántas etapas tiene un carburador? Son tres. Paso. Ok, tienen la baja, la progresión y la alta. La baja es el ralenti o bajas carga. La progresión entra en juego la bomba de pique hasta 3000 vueltas Sí, y de ahí para arriba plena carga o alta. ¿Sí? a toda El máquina. caso es lo que es la moneda, cuando empieza a abrir, es liberar el vacío del motor. Restringirle, o sea, quitarle la restricción al aire al motor. Quiere decir que le está permitiendo al motor tomar vuelo, por ende el vacío que antes existía, yo lo estoy sacando. Quiere decir que el motor cuando acelera empieza a perder vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo en un motor acelero, tuviera un vacuómetro conectado, lo que vería es que el vacío se va a cero cada vez que yo acelero a fondo. Para entender vacío, presión, etcétera, nosotros con los pies apoyados en el suelo tenemos una atmósfera de presión o un bar de presión. Ese bar de presión es lo que empuja el aire sobre nuestras cabezas. Es la misma presión, entre comillas, que empuja el aire adentro del cilindro. ¿Por qué entre comillas? Porque la mariposa para adentro es un sistema completamente aparte. Es un sistema que está succionando, quiere decir que está generando vacío. ¿Sí? Y cuando nosotros aceleramos, estamos haciendo que ese vacío se pierda hasta llegar a una presión de un bar, que sería con la mariposa completamente abierta, o el motor parado y en contacto. Te va a dar el mismo valor. El MAP debería marcarte un valor elevado y vos deberías tener presión atmosférica en el múltiple un bar. O cero vacío, como lo midan. El carburador lo que va a hacer es, a medida entonces que ahora esta moneda, va a ir destapando lumbreras que van conectadas al combustible. A medida que esta moneda se inclina, la succión del aire es mayor y eso hace que se destapen agujeros que por acción propia de la succión del motor van a empezar a meter nafta dentro del motor. Dentro de lo que es la progresión, etcétera, hasta llegar a lo que es el circuito de alta, que es el que pilla por el centro del carburador, o que algunos conocemos como el avioncito, en el caso de los carburadores de Fiat. El carburador tiene una cuba asociada, que es un recipiente dentro del carburador donde va a ir combustible. Hay un factor clave en esta cuba, que es el nivel de la cuba, porque el sistema trabaja con un principio que se llama el principio del vaso comunicante. Ustedes imagínense un carburador de costado y tienen en un lateral la cuba y adentro el avioncito. El nivel de líquido en la cuba tiene que ser el mismo nivel justo antes de que el combustible desborde por el avioncito. ¿Por qué es esto? Porque a poca succión, a medida que yo le libere la mariposa, va a entrar combustible.
Si yo le dejo el nivel de la cuba muy alto, el líquido va a pasar el nivel en cuanto a altura. Entonces va a empezar a desbordar combustible por el avioncito. Si yo agarro, regulo la cuba y le regulo el flotante a un carburador, le regulo la bollita y me paso de altura, el carburador empieza a rebalsar. Eso tiene una válvula adentro, accionada justo con esta boya, que se llama la válvula punzoá. Esta válvula es solidaria al movimiento de la boya. Cuando el combustible baja, cuando se vacía la cuba, esta punzoá baja y permite el ingreso del combustible. Y cuando la cuba levanta, porque llena el recipiente, esa válvula punzoá se cierra, impidiendo el ingreso del combustible. De la otra parte, a nivel de avioncito, como les decía recién, si ustedes dejan la cuba muy arriba, empieza a rebalsar, empieza a mear adentro del motor. Y si ustedes dejan la cuba abajo, no va a poder succionar combustible. O van a tener una mezcla muy fina, teniendo para poder romper algo, o le va a costar acelerar al motor. Van a sentir, ¿vieron cuando se un autocarburador que lo escuchan como que sopla, como que y no puede agarrar vuelo? Bueno, algo por el estilo. Entonces es indispensable en un carburador mantener el control del nivel de la cuba, porque es directamente proporcional al nivel que hay en el avioncito, en la salida de alta del carburador. A su vez también tenemos controles por medio de componentes que llaman chicler, son como tornillitos agujereados, que existen de un montón de medidas, y hay de dos tipos, chiclé de aire y chiclé de nafta. En un carburador ustedes pueden regular tanto la nafta que está pasando como el aire. Ustedes no se olviden que un carburador lo que hace es mezclar, entre comillas, porciones de aire y combustible para tratar de devolverte una mezcla homogénea, que es una mentira, pero tratar de ofrecerte una mezcla homogénea en el conducto de admisión. Hay algo más, además de esto, que nunca escuché mucha gente hablar y hice varios cursos y nadie lo nombró, que es un componente que se llama el tubo emulsor. El tubo emulsor es un tubito de, creo que es bronce, que tiene ciertos agujeros. Tiene una cantidad de agujeros particular, están calibrados, tiene una razón de ser. Y lo que va a hacer el tubo emulsor este, ahora les mando una fotito del grupo, si lo ven. ¿Vieron cuando ustedes toman una bebida con un sorbete o una pajilla? ¿Vieron que ustedes succionan, sube el líquido, hasta ahí todo normal? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Ahora bien, si esta bombilla se hace un corte o un tajo, ¿qué empieza a pasar? ¿Les pasó alguna vez? y como que no sube el líquido, entra aire antes del líquido, pues el líquido es más pesado. Decían chupar aire. Cuando empezás a tener una chupada de aire, depende el corte que se le haga a la bombilla, podés tener líquido con un poco de aire, ¿sí? O aire con poquito líquido. Exacto. Bueno, el tubo emulsor funciona de esta misma manera. El combustible Una sube por pastilla adentro dentro de una latita. ¿sí? Si quieren ver la foto, se las acabo de mandar al grupo, me parece. Ah, dale. Se pasa por adentro del tubo emulsor. Y si lo ven, tiene un montón de agujeritos de un calibrado particular, en posición particular, con un ángulo particular. Lo que va a pasar es que de la misma forma que a nosotros nos entra aire, por más que la bombilla esté en el líquido, nos empieza a fugar aire, acá va a pasar exactamente lo mismo. El combustible va a circular por el interior de estos tubos. Y por cada uno de esos agujeritos que hay, se van a formar burbujas de aire.
Lo que va a tratar de hacer este componente es emulsionar la mezcla, homogeneizarla lo más posible, que la relación aire-nafta sea lo más equilibrada posible. ¿Cómo lo hace? Metiendo partículas de aire dentro del combustible, oxigenando el combustible.